Venezolanos, la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Un hecho insólito en la historia de las naciones cultas, sin precedentes, sin posible justificación. Hecho bárbaro, porque atenta contra los más rudimentarios principios del derecho de gentes. Hecho innoble, porque es fruto del contubernio inmoral y cobarde de la fuerza y alevosía. Es el hecho que acaban de realizar en la Rada de La Guaira hace pocos momentos las escuadras alemana e inglesa. Sorprendieron y tomaron en acción simultánea y común 3 vapores indefensos de nuestra Armada que habían entrado en dique para recibir reparaciones mayores. El 9 de diciembre de 1902, los principales puertos venezolanos sufren el bloqueo de potencias extranjeras a causa de los retrasos en el pago de la deuda externa. Buques de guerra de Alemania e Inglaterra bloquean el puerto de La Guaira, exigiendo a Cipriano Castro el pago inmediato de la deuda que pasaba de 120 millones de bolívares. Poco después, se unen al bloqueo Italia, Francia, Holanda, Bélgica y México. Los barcos venezolanos fueron capturados y Puerto Cabello recibió el impacto de un feroz bombardeo. El mismo 9 de diciembre, Castro lanza una fogosa proclama que se inicia con una frase ya famosa. Venezolanos, la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Transcurridos 2 meses, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt hizo que su país interviniese en el conflicto en calidad de fuerza policíaca internacional, amenazando a las potencias europeas. El conflicto cesa con la firma del Protocolo de Washington, en el cual Venezuela se compromete a cancelar su deuda mediante pagos progresivos. Efemérides, 9 de diciembre de 1902. Bloqueo de puertos venezolanos. Qué interesante. Hechos de la historia. Bloqueo a Venezuela. Bloqueo militar a Venezuela hace 100 años exactamente. Y veníamos hablando de este tema desde hace varios meses. Y lo hemos planteado como un tema muy apropiado para la reivindicación de la historia, queridos compatriotas venezolanas y venezolanos, hombres y mujeres de esta patria de Bolívar, de esta gran patria latinoamericano-caribeña y del mundo que hoy, 15 de diciembre de 2002, oyen y ven aló presidente. Un saludo, este es el programa número 131. 15 de diciembre, estamos a la mitad del mes de diciembre, el mes del Niño Jesús, el mes de la Navidad, estamos ya entrando en plena Navidad, estamos en la plena época navideña, son las segundas Navidades del siglo XXI. Pues bien, qué oportuno, Nora, buenos días, ¿qué tal, cómo están? Hola, presidente, buenos días, ¿cómo están todos, amigas y amigos? Felicitar a todos, y mire, yo quiero dar una felicitación al Canal 8, venezolana de televisión, a Jesús Romero Anselmi, a su gran equipo, porque los pocos ratos que tengo como que disponibles para ver televisión, sobre todo después de la medianoche, aprovecho un poco, a veces en la tarde, un rato me escapo de la agenda de todos los días, de las reuniones, de las llamadas, las coordinaciones, las decisiones, y me siento, y qué relax ver Venezolana de televisión. Es el único canal que hoy en Venezuela, a nivel nacional, le proporciona a la familia venezolana un mensaje, primero, muy objetivo. Le proporciona un mensaje de paz, un mensaje de alegría a todos los venezolanos. Así que felicitaciones al gran equipo de Venezolana de Televisión, transmitiendo Aló Presidente,
Radio Nacional de Venezuela y todo el conjunto de emisoras que transmiten ahora mismo a Venezuela y al mundo este programa único en América y único en el mundo. Ya lo dijimos, programa número 131 y hemos comenzado. Amigas y amigos, bienvenidos todos quienes nos acompañan esta mañana aquí en el estudio del Palacio de Miraflores. Hemos comenzado recordando aquel hecho aborrecido y aborrecible por el derecho internacional, por la historia de las naciones, por la historia de Venezuela, el bloqueo. Ahora, algún historiador pudiera hacer un buen ejercicio comparativo de lo que ocurría en Venezuela hace 100 años, a comienzos del siglo XX, y lo que acontece en la Venezuela de hoy, en estos años de comienzo del siglo XXI. Los finales del siglo XIX venezolano fueron años aquellos de anarquía, de desmoronamiento de las instituciones, fueron aquellos años de guerras interminables, guerras civiles, enfrentamientos, mucha violencia. El Estado Nacional había perdido su articulación y se había fragmentado la República en varios pedazos. No había un Estado Nacional, no había constitución ni ley que se respetase. El país se había convertido en un caos y más aún se aceleró cuando en la Mata Carmelera, producto de la rebelión del Mocho Hernández, el último caudillo liberal de los caudillos de la Federación, que había entregado la presidencia meses antes a Ignacio Andrade, el general Joaquín Crespo, cae herido de muerte en plena batalla contra las tropas revolucionarias del Mocho Hernández, donde entre otros andaba un joven muchachito, Pedro Pérez Delgado, comenzando a incorporarse a las tropas revolucionarias. Eran tropas nacionalistas. Muere Joaquín Crespo en la Mata Carmelera y eso acelera la descomposición del país. Y luego viene la irrupción de Cipriano Castro con Juan Vicente Gómez. Pero el líder era Cipriano Castro en ese momento. Y su lema, y su consigna, y su propuesta de un Estado nacional. Y comienza Castro a gobernar al país y es entonces aquel general el primer presidente del siglo XX venezolano. Amaneció el siglo XX con Cipriano Castro en el gobierno y con una consigna nacionalista de reunificación del país, con una consigna de desarrollo integral, con un plan, pues. Y aquel gobierno tuvo que enfrentar la reacción de sectores internos muy poderosos que llegaron incluso a armar un ejército comprando armas en el exterior y aquí mismo en el país. Armaron un ejército y lanzaron una operación contra aquel gobierno, una operación militar a la que llamaron Revolución Libertadora. Pero no era más que la acción armada de los sectores poderosos, sobre todo en el área económica. Un famoso banquero, doctor y general Manuel Antonio Matos, fue el caudillo de aquella rebelión armada contra el gobierno de Cipriano Castro. Bueno, fueron casi 2 años de guerra que terminaron precisamente en 1902 en la Batalla de la Victoria, la más grande batalla de la historia venezolana desde el punto de vista de la cantidad de efectivos que allí chocaron durante varios días las tropas anticastristas y las tropas castristas comandadas personalmente por el general Juan Vicente Gómez. Gómez derrota a los anticastristas en la Victoria y con eso se acaba la rebelión armada contra el gobierno de Castro. Y a los pocos meses, prácticamente 1 mes, 2 meses después, Venezuela es bloqueada, como ya lo presentábamos en el video,
que recoge lo que ocurrió el 9 de diciembre de 1902. Comenzó un bloqueo de las potencias europeas contra Venezuela. Y tenían planes para dividirse a Venezuela. Una de esas potencias tenía en su mente la isla de Margarita. Quedarse con la isla de Margarita, pues. Otra potencia tenía en la mira todo lo que es el estado Falcón, Paraguaná, y todas las islas que están por allí en el Caribe venezolano, donde están los Roques, la Orchila, y el Golfo de Venezuela. Y por supuesto la Guajira venezolana. Otra potencia tenía en sus planes, y eso está escrito en documentos de la época, en las cartas que enviaban allá a las capitales europeas los invasores, tenía otra potencia previsto meterse por el Orinoco y adueñarse de Guayana, viejo proyecto que en su momento supo rechazar Simón Bolívar, general en jefe y libertador. ¿Y por qué al gobierno venezolano o a Venezuela la bloquearon? Porque el gobierno asumió una posición nacionalista de defensa de los intereses del país y por supuesto no tenía dinero para pagar la deuda y estaba dedicándose a solucionar los problemas internos del país. Y no solo es la deuda, no. Hay muchos otros hechos que evidencian que aquel presidente era un gran nacionalista de aplicar las leyes, de exigirle a empresas transnacionales que respetaran la soberanía venezolana. Recuerdo un caso que llegué a leerlo con mucho detalle en algún boletín del Archivo Histórico de Miraflores. Por cierto, pido que me traigan el ejemplar para mostrarlo al país y al mundo, un ejemplar especial, una edición extraordinaria que ha sacado el boletín del Archivo Histórico de Miraflores, precisamente en torno a este bloqueo, del siglo XX, de 1902, una edición extraordinaria. Pues en algún buen boletín del Archivo Histórico de Miraflores, del cual he sido lector desde hace más de 20 años, desde que el doctor Ramón Velázquez era el director de ese boletín del Archivo Histórico que funciona aquí en el Palacio, leí, por ejemplo, el enfrentamiento de Cipriano Castro con el Cable Francés, una empresa que tenía un cable aquí, pues. Leí de los enfrentamientos de Cipriano Castro con los latifundios en manos de extranjeros europeos. Leí del enfrentamiento de Cipriano Castro con banqueros. En una ocasión mandó a meter preso a los banqueros porque no querían darle crédito al país. Tenían los reales guardados, no querían darle préstamos al gobierno, los amarró en fila india y los mandó por la mitad de la calle Real de Caracas al mando de un capitán. Al frente iba Manuel Antonio Matos. Bueno, la oligarquía, la más pura oligarquía amarrada. Claro, aquello fue la declaración de guerra. Luego Matos salió de allí y aunque le prestaron el dinero al gobierno para evitar la cárcel, salieron a comprar armas y a armar aquella rebelión armada de la que ya he comentado o he hecho algún comentario. Bueno, ahora fíjense, ha pasado un siglo y cualquier historiador, decía yo hace un rato, pudiera hacer algunas comparaciones. Yo no he amarrado a los banqueros ni los voy a amarrar. No, aquí hay democracia ahora. Tenemos otros métodos. Es la Constitución la que tiene que imponerse y la que se impone finalmente. Ni voy a atropellar a nadie, solo que se cumpla la Constitución. Pero hay hechos, menos allí, que pueden aceptar alguna comparación. Un gobierno constitucional, un gobierno nacionalista desde la más pura significación del término nacionalista, un gobierno que defiende el interés nacional, que debe privar por encima de intereses particulares o intereses sectoriales, un gobierno que enfrenta, movimientos armados internos, el golpe de abril, movimiento armado, un golpe militar, que enfrenta movimientos desestabilizadores internos, y ahora un país que han querido bloquearlo, no las potencias extranjeras,
Un país que han querido autobloquearlo, pues. Un autobloqueo que ya hemos comenzado a derrotar. Ya hemos comenzado a romper el autobloqueo. Pero ustedes han visto, pues, seguramente por las imágenes de televisión, barcos que en este caso no están capitaneados por extranjeros. Lamentablemente por venezolanos, aunque algunos de ellos nacionalizados, pero igual venezolanos. Parados allí, en algunos sitios, no se quieren mover, tratando de bloquear el acceso a los puertos venezolanos. Algunos venezolanos que han saboteado de muchas maneras los muelles, los terminales, los remolcadores, las tripulaciones que operan esos remolcadores son venezolanos y bajo presión algunas veces, bajo chantaje, han logrado dañar de manera significativa los sistemas que operan en los puertos venezolanos. Incluso algunos gobernantes regionales se han dado a la tarea de sabotear, y yo los denuncio ante el país. El gobernador del Zulia, por ejemplo, Manuel Rosales, se ha dado a la tarea, esto es bueno que lo sepa todo el pueblo del Zulia. El gobernador Manuel Rosales, en vez de estar trabajando para garantizarle a los zulianos los servicios básicos, el combustible, la alimentación, todo lo contrario. Zulianos y zulianas, es bueno que lo sepan. Allá tienen ustedes un gobernador que lo que ha hecho es tratar de sabotear y de obstaculizar los servicios públicos para el pueblo zuliano. En Carabobo, el gobernador Salafeo en la misma actitud. El Puerto Cabello, que está administrado por, ustedes saben que aquí hubo la descentralización, pues. Y entonces a los gobernadores se les dio la administración de los puertos, como Puerto Cabello. Y ellos manejan el puerto. Pues entonces se han dado a la tarea de obstaculizar, dificultar, sabotear el funcionamiento del Puerto Cabello, por donde entran alimentos, por donde entran suministros, por donde entran, bueno, los servicios básicos de alimentación de buena parte de la población de Carabobo. Entonces uno pudiera decir hoy que no es parodiando o trayendo la palabra, la expresión de aquella tremenda proclama de Cipriano Castro que todos hemos oído. Ya no es la planta insolente del extranjero la que ha hollado el sagrado suelo de la patria. La planta insolente de los fascistas, la planta insolente de los golpistas, la planta insolente de una quinta columna traidora a la patria ha hollado el sagrado territorio nacional. Tristemente, no son extranjeros. Tristemente, son venezolanos. Ahora, aquí hay un Estado tomando todas las acciones en el marco de la Constitución y la ley para comenzar como ya hemos comenzado. Aquí me llegó, por cierto, el boletín extraordinario. Vean ustedes, tremendo boletín. Un boletín de edición semestral, y este recoge los números 159 y 160 de enero a diciembre del 2002. Este es del año 2002. Este boletín, por cierto, que he dado instrucciones para que se siga editando con mayor regularidad, al menos bimensual, porque hay mucha información aquí en los sótanos de Miraflores, en el archivo histórico, ahí en un sótano. Yo me la pasaba ahí metido, venía mucho cuando era subteniente, teniente, andaba investigando la vida de Pedro Pérez Delgado, y por ahí me fui enterando, leyendo miles de cartas de la historia venezolana, o de buena parte de la historia venezolana, de fines del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, que muy poco conocemos los venezolanos. Uno pregunta por ahí, ¿quién fue Emilio Arévalo Cedeño? Casi nadie sabe. ¿Quién fue Pedro Pérez Delgado? Casi nadie sabe. ¿Quién fue Román Delgado Chalbot?
Casi nadie sabe. ¿Qué ocurrió en Venezuela por allá en 1908? ¿Cómo fue que Gómez comenzó a gobernar y por qué tumbaron a Cipriano Castro en 1908? Por presiones extranjeras tumbaron a Castro. Al final lo tumbaron. Presiones internas de los sectores muy poderosos, presiones extranjeras. En 1908, Juan Vicente Gómez, vicepresidente, aprovecha que Castro estaba en el exterior y le da un golpe palaciego y frío. Y le prohíbe regresar al país. Y eso genera, por supuesto, turbulencia nacional. Y Gómez en 1913 entonces reforma la Constitución para mantenerse en el poder y se mantuvo hasta que murió, como todos sabemos, nombrando presidentes provisionales. Pero él era el hombre fuerte, él era el caudillo desde las delicias de Maracay. Pero en Venezuela ocurrieron muchas cosas en esos años, dignas de que todos las conozcamos. Bueno, movimientos estudiantiles, de un gran impacto, movimientos cívico-militares, invasiones. Mucha gente en Venezuela, casi nadie en Venezuela conoce, por ejemplo, la vez que invadieron desde Colombia tropas colombianas y también venezolanas y querían tomar San Cristóbal. Eso fue hace 100 años. Es decir, esa historia de comienzos del siglo XX es bueno rescatarla y este boletín lo ha hecho, pero hay que darle mayor difusión. Pues bien, aquí está, este número es dedicado al bloqueo a las costas venezolanas. Uno abre por aquí esto, por ejemplo, vamos a leer un telegrama. Un telegrama de La Guaira, 14 de enero de 1903, las 12 horas 40 minutos PM. Señor Presidente de la República, el vapor alemán de guerra a que me referí en mi telegrama anterior pasó del puerto. Firma Navarro. Telégrafos Nacionales, Puerto Cabello, 15 de enero de 1903. Todos estos documentos originales están aquí archivados. Historia patria. Acabo de salir, señor General Castro, acabo de salir de una conferencia para que fui llamado por el cónsul americano y un oficial del Vineta sobre lo siguiente. Dice el comodoro Schederer que el jefe de la estafeta, que Curazao, no obstante haberle entregado la correspondencia que trajo, puso dificultades para hacerlo, que él compromete a transportar toda correspondencia que se rezague en Curazao para Venezuela y entregarla aquí al nombrado cónsul para que éste me la entregue a mí, para lo cual el gobierno tiene que autorizar la citada estafeta para la debida entrega. Asuntos, problemas que se fueron derivando del bloqueo, telegramas, estafetas, cartas. Pero vamos a ver qué dice del mes de diciembre. Aquí está. Vamos a ver qué dice aquí del día de hoy exactamente. ¿Habrá algún telegrama? Hoy es 15. ¿Qué estaba pasando el 15 de diciembre, hace 100 años exactamente? 15 de diciembre, 1902. Telégrafo Nacional. Señor General Castro, 10 horas 20 minutos. Para su conocimiento, el Fanter, debe ser un buque, puede entrar por Barra a Maracaibo sin necesidad de práctico, pues conoce el camino porque lo estuvo recientemente. Un torpedero también puede penetrar perfectamente bien el lago. Le digo esto porque parece que los buques ingleses y alemanes pretenden ir sobre el castillo de Maracaibo y usted le quiera dictar algunas órdenes al vapor Miranda. El único vapor que teníamos por allá. Un vapor, eran unos vaporcitos sin mucho poder de fuego, pero aquellos hombres y mujeres también enfrentaron con coraje, ¿no? Al Fanter, los alemanes. La pantera, ¿no? Fanter es esa pantera. Panther. Bueno, 15 de diciembre de 1902 a las 2 de la tarde, 2:30 minutos. Aló, presidente, perdón, señor General Castro. Dice operario de Puerto Cabello, cita, se espera aquí hoy al vapor alemán Pantera. Se ruge que los vapores extranjeros han salido a bombardear La Guaira. Esto no me parece sino una simple bola. Sin embargo, se lo comunico. Balarino. 15 de diciembre de 1902. Señor General Alcántara, he llegado a esta sin novedad, el Consejo. Consejo es aquí en Aragua. Los informes que he obtenido de Tejerías son de que en la estación rompieron los manifestantes la bandera alemana. Pueblo en la calle, ¿eh? También estaba el pueblo en la calle. Manifestantes rompieron la bandera alemana, pero sin cometer otros desafueros.
Aquí sí hicieron ayer algunas maldades, tales como destruir los muebles de la estación, inutilizando aparatos telegráficos, etcétera, etcétera. Sigo ahora mismo su amigo E. Blanco. Pueblo en la calle. Quemaron la bandera alemana el 15 de diciembre en las tejerías del pueblo venezolano. Ahí está, siempre ha sido ese pueblo. 15 de diciembre de 1902, señor General Castro, anoche a las 10:45 me dijo P. Cabello, va saliendo el crucero inglés, el alemán aún en el puerto, Balarino. Son telegramas. No había teléfono, recordemos que en ese tiempo no había teléfono y mucho menos celulares como los que tú tienes. Puro telegrama, piri-pipí. Telégrafo Nacional, 15 de diciembre de 1902. Bueno, sí había teléfono, pero aquí no. No había redes telefónicas. A lo mejor había algún teléfono por ahí, ¿no? Pero no había esas redes de ahora. 15 de diciembre de 1902. Señor General Castro, el mismo Balarino. No dice de dónde, ¿no? Dice operario de la Vigía de La Guaira. La Vigía creo que es donde está el Fortín Solano, ¿no es? Aquí está el gobernador de Vargas, ¿no es? ¿Dónde es la Vigía, Antonio? ¿Qué tal? Buenos días. El Fortín Solano, ¿verdad? Es correcto. Sí, bien Vigía, bonito. Fortín del Vigía. Fortín del Vigía. Fíjate lo que dice aquí. Dice operario de la Vigía de La Guaira. En este momento está saliendo el torpedero inglés. Va para arriba. Para arriba debe ser hacia el oeste. Al oeste es para arriba. Aquí hay un parte un poco más largo. 15 de diciembre de 1902, a las 8 p.m. Señor General Castro, desde anoche que se retiraron todas las fuerzas a las órdenes del general Ferrer, está la ciudad con la policía únicamente. Esto es desde La Guaira, Antonio, también. La policía únicamente, la cárcel y el otro cuartel cerrados. El día ha pasado completamente tranquilo desde las 3 de la tarde. Los vapores de guerra inglés y alemán se pusieron en zafarrancho de combate y con gallardete de guerra, pero no han hecho el menor movimiento ni los otros buques tampoco. Fuera de los números de servicio y la recorrida, toda la policía con jefes y oficiales acuartelada con sus Mausers y 80 tiros, esperando para proceder de acuerdo con lo que me ha ordenado el general Ferrer. No ha ocurrido ningún desorden desde las 7 de la mañana. Ordené cerrar todos los botiquines. No había botiquines abiertos, pues. Por Caraballeda llegó una partida de 12 revolucionarios buscando comida y dinero, siguieron hacia Naiguatá. ¿Qué pasaba en este momento? Muchos caudillos revolucionarios se pusieron a la orden del gobierno. Este detalle es muy importante porque refleja la dignidad del país, la dignidad histórica del país. Digno de emularlo en cualquier época. Muchos adversarios de Castro, de Cipriano Castro, incluso adversarios de batalla, entre ellos el Mocho Hernández, que se enfrentó a Castro en alguna época con las armas. Cuando esto ocurre, algunos de esos guerrilleros, de esos revolucionarios que andaban por allí con pequeñas patrullas en las montañas, en los llanos, se pusieron a la orden del gobierno de Castro, aún siendo adversarios de Castro, para enfrentar juntos la dignidad del país, para defender juntos la dignidad nacional y la independencia nacional. Ahora, tristemente, algunos venezolanos solo están actuando en base a sus intereses particulares contra el interés nacional. Muy alejados, por supuesto, de esa dignidad histórica de nuestro pueblo. Bueno, con esto queríamos hacer alguna cita y sobre todo reivindicar aquel gobierno nacionalista que enfrentó Cipriano Castro, las reacciones internas de oligarquías muy poderosas y también las potencias extranjeras que quisieron, con hechos de guerra, imponer su voluntad sobre Venezuela. Y esto siguió hasta el año enero 1903. Le dicen al general Castro de Puerto Cabello, 10 de enero, acaban de llegar a este puerto el buque almirante inglés Ariadna y un hospedero de la misma nacionalidad. Hay por todos 5 buques enemigos en las aguas de este puerto.
en Puerto Cabello. Bueno, honor a quienes honor merecen por defender la integridad venezolana. Y reflexiones de la historia. Hoy este gobierno, que actúa y seguirá actuando en defensa del interés supremo de la República, en defensa de los intereses supremos de nuestro pueblo, en defensa de nuestra Constitución, que hoy está de cumpleaños. Y este es otro hecho que debemos celebrar y conmemorar hoy. Cumple hoy 3 años esta niña, a la que algunos han querido, como Herodes, degollar. No lo han logrado ni podrán hacerlo. Esta es una niña, aquí está esta niña, recoge el sueño de Venezuela, el libro azul. Bendito sea el pueblo venezolano que un día como hoy, hace 3 años exactamente, fue a las urnas electorales y por primera vez en la historia aprobó una constitución. Esta es la única constitución de nuestra historia que ha sido aprobada por votación popular en referéndum nacional. Por lo tanto, es la más legítima que pueda haber en toda nuestra historia. Muy propicio el momento para celebrar, como estamos celebrando, en batalla por defenderla, en batalla porque se cumpla, en la lucha por sembrarla profundamente en la realidad nacional para, con ella como bandera, conducir la Venezuela del siglo XXI, la Venezuela bolivariana. Feliz cumpleaños a la Constitución Nacional de Venezuela y un llamado al pueblo a defenderla, a alimentarla, a conocerla, a amarla, a asumirla como proyecto común, como proyecto de todos los venezolanos. Y este es un mensaje para todos los venezolanos, incluso para aquellos que votaron por el no aquel día, pero que estoy seguro entienden, la gran mayoría de ellos, que bueno, esas son las reglas del juego, se aprobó la Constitución y esta Constitución es de todos y para todos los venezolanos, como este gobierno es de todos y para todos los venezolanos, y hace un llamado, como siempre lo ha hecho, a la integración de todos en la lucha por la Venezuela que aquí está diseñada y que se aprobó un día como hoy hace 3 años de las operaciones portuarias en Venezuela. Por cierto, hablando de ese tema, debo informarle a los venezolanos, antes de que veamos el video de la agenda nacional, informaciones de última hora muy positivas, porque mientras algunos hacen esfuerzo y uno no se explica cómo hay personas, venezolanos, que tienen además un tratamiento mediático generosísimo, salen todos los días con su rostro muy lavado ante el país a expresar como si fuera un gran éxito que hay problemas de suministro de combustible en Maracaibo, por ejemplo, diciéndolo como si eso fuera un éxito. Y además, lo que no dicen es que esos problemas han sido ocasionados por ellos mismos y por el plan de sabotaje. En Maracaibo, por ejemplo, aquí tengo la información, ¿no?, de cómo, y hay un rechazo popular. Yo quiero felicitar al pueblo venezolano porque hay primero una gran disposición del pueblo, y lo ha demostrado a lo largo y ancho del territorio venezolano, para estar en la calle defendiendo su instalación petrolera, defendiendo sus servicios básicos. Bueno, yo vi unas imágenes, por ejemplo, de algunos pueblos del centro del país, donde a cada gandola de combustible que entraba y que pasa, ustedes saben que todos esos pueblos, Mariara, San Joaquín, Guacara, pues por ahí va la carretera por la mitad del pueblo. Cada gandola, es impresionante, una gandola con unos guardias nacionales, porque el gobernador de Carabobo trató de frenar las gandolas, y a veces utilizando hasta cuerpos policiales del estado Carabobo. Entonces yo ordené, bueno, metan al ejército y a la Guardia Nacional, y policía que trate de detener gandolas, me lo detienen, lo agarran. Pero las gandolas no pueden ser paradas. Pero no hizo falta. El pueblo se fue a la calle, y el mismo pueblo, dándole aplausos a cada gandola que pasaba por ahí, hasta le lanzaban flores de los balcones. Las gandolas son míticas ahora.
Ahí viene una gandola y la gente aplaudiendo porque saben que ese es el combustible. Bueno, para el pueblo, para mover los alimentos, el combustible para la vida, para el apoyo a los servicios básicos. Y por supuesto un gran reconocimiento hago aquí al pueblo venezolano, a los trabajadores de la industria petrolera que se han echado al hombro todo el peso de la industria, a los gerentes de nómina mayor y de la nómina contractual que han asumido la actitud patriótica, responsable y no han seguido los llamados de esta oposición furibunda e irracional y antivenezolana de parar las instalaciones petroleras. Algunos lo han hecho y bueno, ya están corriendo con las consecuencias de abandonar el trabajo y hasta de sabotear instalaciones petroleras. Pero una buena parte de la nómina mayor, felicitaciones. Allí ayer me reuní varias horas con gerentes de PDVSA, de Oriente, de Occidente, de aquí mismo de Caracas, el presidente de la empresa, el ministro de Energía y Minas. Los felicito a todos, desde el ministro, todos sus funcionarios, viceministros, el presidente de la industria, Ali Rodríguez Araque, un grupo bien sólido que se ha venido conformando ahí de gerentes de nómina mayor que tienen ahí 25, 28 años en la empresa petrolera y que han salido a decir esto no puede ser, no lo podemos aceptar, esta empresa es de todos los venezolanos y nos hemos venido nucleando en un equipo bien sólido como nunca antes tuvimos en estos últimos años. Y hay nuevos gerentes en Oriente, hay nuevos gerentes en Occidente, hay nuevos gerentes en las refinerías, hay nuevos capitanes para los barcos designados. Es decir, la empresa no la pararon y la empresa no la pararán. Aquí tengo, y además hay un gran rechazo popular a estos gobernadores como el del Zulia, como el de Carabobo, a estos gerentes irresponsables que faltaron a su compromiso con el país y a los que están tratando pues de sabotear la empresa. Me dicen que se hizo una encuesta en el Zulia, por ejemplo, y 94% de los zulianos rechaza el plan de sabotear la empresa petrolera, pero si es que esa empresa petrolera el Zulia la siente como suya, está en el alma de los zulianos. Por supuesto que se opone, lo mismo el pueblo de Carabobo, lo mismo el pueblo de Anzoátegui, el pueblo de Monagas y todos los pueblos de Venezuela. En contra están de este plan de sabotaje. ¿Es un plan contra el pueblo? ¿Eso no es contra Chávez? Han dicho algunos que ese es un plan para que Chávez se vaya. Pues Chávez no se va a ir por ese lado tampoco. Chávez se va de aquí, primero cuando Dios quiera, porque estoy en manos de Cristo, el Señor de Venezuela. Él es mi comandante. Cuando Él diga, obedezco, ¿entendido? Y segundo, el pueblo. Y asumo que la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo es la voz de Dios. Yo no me voy a ir de aquí por presiones de un grupo de gerentes, de un grupo de golpistas, de un grupo de fascistas, de un grupo de empresarios, de un grupo de medios de comunicación. Conmigo se equivocaron. Siempre se han equivocado, se siguen equivocando y se seguirán equivocando. Estoy aquí por la voluntad de la gran mayoría de los venezolanos y solo la voluntad de esa mayoría de venezolanos pudiera sacarme de aquí antes del tiempo que está previsto en esta Constitución. No hay otra manera, ni habrá otra manera. Mientras más presionen, yo no sé si es que no se dan cuenta los asesores, Aristóbulo, ¿qué tal? ¿Qué tal, negro? ¿Cómo te va? No te había visto. Esta gente no tiene asesores, Aristóbulo. Yo creo que tienen asesores, pero lo que pasa es que los asesores son malos. Sí, deben ser muy malos, negro. ¿Sabe por qué? Ahí me trajeron unas encuestas ayer. Hace un mes atrás el apoyo al gobierno revolucionario en el estado Zulia, por ejemplo, rondaba, según unas encuestas que consideramos serias, entre 40 a 45% de apoyo firme, sólido. No, pero fíjese, yo creo que hay gente... Hoy... hay gente de ellos que se dan cuenta. ¿Usted no escuchó la conversación de Ángel Azago con Ortega? No la he oído, pero lo que te iba a completar para luego oír ese comentario que me parece muy importante. Tú eres un hombre que conoce el alma popular porque estás allí siempre, como la mayoría de todos los que estamos aquí. Entonces, anoche me llega una encuesta del Zulia, hecha por el mismo equipo, no es un equipo del gobierno, un equipo de encuestadores, ¿no? Que no son estas encuestas de renombre, no, pero son gente seria.
Me dicen, presidente, ha subido más de 15 puntos el apoyo al gobierno. El apoyo a los militares, que estaba por cerca de 70%, ahora en el Zulia está en 94% el apoyo a la Fuerza Armada, porque los pueblos están viendo a los guardias, a los generales, a los almirantes, a los marineros, a los soldados del ejército, de todo en la calle junto al pueblo, defendiendo sus gandolitas, defendiendo la planta de llenado. Tú sabes que la sabotearon. La planta de llenado, me mandó aquí el informe, el general, cómo, por aquí incluso Panorama, el diario Panorama sigue dando la batalla por la verdad. Creo que por aquí estaba todo lo que sabotearon. Aquí está, sabotaje en Bajo Grande dejó sin gasolina al Zulia. Fíjate lo que aquí. Después de 20 horas de trabajo, fueron reparados los daños. Despedidos los 2 gerentes de la planta. Y ¿sabe lo que me dijo esta mañana el general Alberto Gutiérrez, jefe de la guarnición? Que hace 2 días él me dijo, presidente, en la gasolina del Zulia nos quedan 3 días, 2 días. Y ahora que despidieron a los 2 gerentes, después que sabotearon la planta, y además le hemos hecho un llamado a la Fiscalía General para que abra procedimientos, judiciales, legales contra toda esta gente. Se despidieron los gerentes. ¿Sabes qué apareció? Depósitos llenos de gasolina que los estaban ocultando. Pero miles, millones de litros de gasolina escondidos que no lo estaban declarando en las existencias. ¿Con qué objetivo? Uno no sabe, de repente hasta vendían gasolina a escondidas. ¿Quién sabe cuántas cosas hacían? Si se atreven a sabotear una planta, mira, aquí está, todo lo que le hicieron a la planta. Ha sido un comportamiento cruel contra el pueblo, que ha pasado días en largas colas con la esperanza de abastecer sus unidades de combustible. Se destituyeron los 2 gerentes. Un equipo técnico integrado por ingenieros ha reparado ya el sistema. Bueno, pero dañaron todos los sistemas de llenado automáticos de la planta de Bajo Grande, ya están reparados. Pero tú decías, Aristóbulo, que ellos tienen asesores, pero que son malos. Yo decía que, fíjese, sería bien bueno que se repita mucho la conversación de Ángela Zago con Ortega, porque ahí Ortega dice exactamente que hay algunos que creen que ellos están buscando elecciones. Lo de ellos es sacar a Chávez, y se lo dice Ángela Zago, le dice, sí, si siguen con eso, Chávez le va a convocar unas elecciones y nos va a derrotar. Eso es públicamente la conversación de Ángela Zago con Ortega. Ellos están conscientes de eso. La acción de ellos es una acción terrorista. Yo no dudo en que calificarla de terrorista. Y además está contra los intereses del pueblo. Ya la gente entiende que el paro contra PDVSA, las acciones de sabotaje en PDVSA no son acciones contra Chávez, son acciones contra la República. Y en eso se parece mucho a la acción de Manuel Antonio Mato en aquella época. Por eso es muy importante el que se haga el análisis de ese hecho histórico, porque parece que se estuviera repitiendo. Venezolanos comprometidos con intereses transnacionales, atentando contra los intereses de la República del país y de los intereses de todos los venezolanos. Eso es lo que pasa cuando se ataca la gasolina, eso es lo que pasa cuando de manera electrónica se impide que los insumos lleguen a Muay, o cuando se trata de controlar las válvulas para que el gas no llegue a las empresas básicas. ¿A quién están afectando? El país no es tonto, están afectando los intereses de la República porque tienen socios fuera del país. Lo que no pudieron hacer antes, tratan de hacerlo ahora. Es un golpe petrolero. En verdad, como Aristóbulo Isturiz, ministro de Educación, Cultura y Deportes, lo dice, hay sectores de la oposición que hablan de democracia, que hablan que si de referéndum, que hablan que si de elecciones, pero no. Ellos lo que han logrado o lo que han tratado de hacer es enmascarar detrás del llamado a paro, detrás del llamado que si la renuncia, detrás del llamado que si a las elecciones ya o referéndum ya, su intento desestabilizador y golpista. Yo, como jefe de Estado, le hago un llamado una vez más a todas las autoridades de la República, porque aquí existimos varios poderes, no es solo el Poder Ejecutivo el que está llamado a la defensa de la República. Yo hago un reconocimiento, a la Fiscalía General de la República,
por el gran esfuerzo que me consta, están haciendo a lo largo y ancho del país, junto con las autoridades militares y civiles, para que se imponga la ley. Pero hace falta en algunas partes mayor consistencia. Por ejemplo, allá hay un buque, el barco Yavire. El capitán del barco Yavire lo detuvo. Es un buque para cargar gas, para llevarle gas a los pueblos de Venezuela. El servicio de gas, pues el que le llega a su casa, el de la bombona de allá de su cocina, y para otros servicios, etc. Bueno, el capitán decidió parar el buque, pues. Parar el buque es un delito ya, eso es un delito. Es flagrancia, ese capitán está cometiendo una flagrancia. Está violando derechos humanos de miles de personas. Está violando el derecho al trabajo de muchos tripulantes del barco que no quieren pararse, no quieren estar parados. Está violando leyes del ambiente. Está violando la ley de seguridad y defensa. Está cometiendo un delito en flagrancia, en mi opinión. Ahora, yo no soy el juez. La Armada venezolana abordó el barco, detuvo al capitán y a las 24 horas un juez lo puso libre. Un juez lo puso en libertad. Entonces esa es una de las grandes fallas estructurales que tenemos en Venezuela y que habrá que enfrentar también. Hay un poder judicial. Bueno, ya vimos lo que hizo el Tribunal Supremo hace unos meses atrás. Yo anoche estuve conversando varias horas con varios periodistas de medios internacionales. Aquí me dejaron su tarjeta. Nos despedimos como a las 3 de la mañana casi. Scott Wilson, de Washington Post. 4 horas conversé con ellos. Libre y abiertamente de todos los temas. Gary Marks, del Chicago Tribune. Juan Forero, del New York Times. Y otro caballero más cuya tarjeta no tengo a la mano y no recuerdo su nombre. 4 periodistas de mucha talla. Me hicieron les dije, vamos a hablar sin límite de tiempo. Agarramos una mesita redonda, 4 o 5 sillas, y ahí nos dimos. ¿Quieren amanecer? Amanecemos. Hasta que uno de ellos dijo, muchas gracias, ya nos vamos. Bueno, no tenemos tema que no podamos hablar. Queremos hablar, queremos hablar todos los temas con el mundo. Y explicarle al mundo lo que el mundo quiera saber de nosotros, y nuestra verdad, y nuestra realidad. Entonces, bueno, estábamos hablando anoche con ellos de toda esta situación. Yo les decía, bueno, hay una falla estructural en Venezuela, en el Estado, que no está precisamente en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene fallas. El del Universal tuvo el brío de pedirle objetividad. Sí. En la rueda de prensa internacional. Ah. El del Universal le exigió al New York Times que fuera objetivo. Ah. Eso parece un chiste. El del diario El Universal. Bueno, parece que esa rueda de prensa que convocaron los dueños de los medios con la prensa internacional fue muy interesante. Yo no he podido ver el video, solo leí algunas transcripciones, pero leyendo la transcripción creo que se le enredó el papagayo a mis amigos Marcel Granier y, ¿cómo se llama? Mi amigo Rabel. Creo que se les enredó el papagayo. Y creo que se ha demostrado que los periodistas internacionales saben dónde están parados. Por las preguntas, las repreguntas, las respuestas. Yo leí buena parte de la transcripción. Pero bueno, por ejemplo, un periodista, creo que inglés, le pregunta al panel allí de los dueños de los medios, les pregunta, bueno, ¿cómo es eso de que ustedes se han negado a transmitir varios miles de, ¿cómo se llama esto?, de publicidad, spots? Creo que 7.000. Dijo mi amigo Víctor Ferrere, de Venevisión, presidente de Venevisión, creo que él mismo lo dijo, ¿no? Según lo que leí. No, que nosotros hemos dejado de transmitir 7.000 y tantos spots publicitarios. Entonces un periodista le dice, mire, acláreme eso. ¿Y ustedes por qué no transmiten publicidad, pues? Entonces él le dice, bueno, porque estamos en paro, pues. Y el periodista va más a fondo y le dice, entonces ustedes reconocen que están en una acción contra el gobierno, ¿no? Contra el gobierno. Entonces se enreda todo. Déjame explicarte mejor. Y empieza a barajar el asunto. Pero realmente está demostrado ante el mundo
que los canales de televisión, el 2, ¿cómo se llama? Radio Caracas. Radio Caracas Televisión, el 4, Venevisión, el 10, Televen y Globovisión, están concertados en una acción contra el gobierno de Venezuela. Eso escríbalo el mundo, pues. Y los periodistas internacionales, buena parte de ellos al menos, están muy claros, porque además hay antecedentes, pues. Esos mismos 4 canales le dijeron al mundo grandes mentiras el día del golpe de Estado, que yo había renunciado, por ejemplo. Y transmitieron a los golpistas utilizando sus microondas, sus antenas, periodistas, transmitieron, grabaron, le facilitaron todo lo que los golpistas necesitaron. En el Fuerte Tiuna tenían un comando mediático dentro con los golpistas, y después cuando el pueblo salió a la calle pasaron a comiquitas, y ahora andan con el... Bueno, por cierto que le preguntaron eso, y vienen con un cuento ahí de que si no podían salir, cosa que no les cree nadie. Yo no sé con qué cara dicen estos señores esto de que no podían salir a los periodistas, que no tenían cámaras disponibles. Qué desvergüenza, qué mentirosos, ¿vale? ¿No les da pena mentirle así descaradamente al mundo? Aquí todo el mundo sabe que los periodistas y las cámaras han estado en la calle en momentos incluso mucho más difíciles. El Caracazo, por ejemplo. Esa es una de las características. Bueno, y los periodistas que han cubierto la guerra de Vietnam, por ejemplo, y las guerras del Golfo, donde hay bombas y aviones que van y aviones que vienen, conflictos bélicos de verdad. Ahora van a decir Víctor Ferrera y Marcel Granier y, ¿cómo se llama?, Rabel y no sé quién fue por Televen, Camero, que no, que los periodistas no podían salir porque estaba el pueblo en la calle. Ah, pero sí pudieron salir el día del golpe, a meterse a Fuerte Tiuna de madrugada y a grabar golpistas. Ese día sí pudieron salir, no sean mentirosos, digan la verdad, no les da vergüenza. Reconozcan que ustedes, los 4 canales de televisión, y así lo denuncio ante el país y ante el mundo, siguen comprometidos con el golpe. El Canal 2, el Canal 4, el Canal 10 y Globovisión. Sus dueños siguen comprometidos en esta acción desestabilizadora contra el país, contra el pueblo, contra las leyes, contra la República. Lo sigo denunciando ante el país y ante el mundo entero.